Mateo tenía las manos agrietadas y la piel curtida como el cuero. Su mundo se reducía a una pequeña parcela en la ladera de la montaña, donde cuidaba con devoción a sus árboles de aguacate. No era una vida fácil, ya que el agua escaseaba y las plagas eran crueles, pero Mateo sonreía porque creía que lo tenía todo, y ese todo se llamaba Elena. Elena era la mujer más hermosa del pueblo, una flor que, según los vecinos, merecía un jardín mejor que aquel pedregal. Ella se quejaba del olor a tierra húmeda en la ropa de Mateo y de las cenas humildes, pero sobre todo le molestaba el escaso dinero que Mateo llevaba a la casa, ya que el agricultor vendía el producto a la baja por la presión de los intermediarios. Al fin y al cabo eran ellos los que se beneficiaban del sudor de su frente, al igual que se beneficiaban las grandes superficies. Aunque también se beneficiaba el cacique del pueblo, ya que don Rodrigo era el dueño de las voluntades y de las mejores tierras. Todos lo temían o le debían algo. Mateo, en cambio, solo poseía varias hectáreas de aguacates rebeldes y el amor de Elena, o eso creía él, porque Elena estaba cansada de vivir bajo la escasez que le proporcionaba la pobreza. Y cada vez que pasaba frente a la hacienda don Rodrigo y veía los caballos de raza y las joyas de las amantes del patrón, ella sentía que su vida con Mateo era una condena. Don Rodrigo, acostumbrado a tomar lo que quería, puso sus ojos libidinosos en Elena, y no fue difícil convencerla, mientras Mateo se desplomaba bajo el sol, intentando salvar una cosecha de aguacates que apenas daría beneficios. Elena dio el paso definitivo y dejó a Mateo para darse la gran vida con el hombre poderoso, aunque dicen que no es oro todo lo que reluce. Ya que del áureo al éneo solo hay un paso y es preferible el broncíneo al latón oxidado por podredumbre de espíritu, puesto que la felicidad no consiste en lucir un amasijo de 24 quilates. No obstante, Mateo hizo un último esfuerzo para que Elena reconsiderase su decisión, aduciendo que se esforzaría más para prosperar. Pero ella finalmente abandonó a Mateo diciéndole que un hombre que solo tiene tierra en las uñas nunca podrá darle el mundo. Y se mudó a la hacienda del cacique, creyéndose la nueva reina del mundo. Semanas después de que Elena se marchara, un grupo de ingenieros con equipos de alta tecnología llegó al pueblo. No eran de la zona, pertenecían a una multinacional energética, y el destino es caprichoso ya que resultó que la parcela de Mateo, la más árida y difícil para el aguacate, estaba situada justo encima de un yacimiento de petróleo ligero de una pureza excepcional. El terreno que don Rodrigo siempre despreció por seco era en realidad una mina de oro negro. La empresa no perdió el tiempo y le ofrecieron a Mateo una cifra que ni el cacique podría reunir en toda su vida. Y el contrato consistía en un pago inmediato por los derechos de extracción más regalías mensuales de por vida y vivienda con seguridad privada. El día que firmó el contrato, Mateo apareció en la plaza del pueblo, aunque no vestía trajes caros, pero su mirada tenía una paz que el dinero no compra. La noticia corrió como la pólvora y las reacciones no se hicieron esperar, ya que don Rodrigo intentó reclamar los linderos de la tierra mediante amenazas. Pero se topó con el equipo legal de una corporación internacional que lo dejó silenciado y humillado ante todo el pueblo. Su poder local no era nada frente a una multinacional, pero la reacción más significativa fue la de Elena al enterarse de la noticia de que había un nuevo multimillonario en el pueblo, que no era otro que su marido. Elena intentó regresar y fue a buscarlo a la pequeña cabaña, pero él ya no vivía allí. Lo encontró supervisando el cierre de su antiguo huerto. Y comenzó a hablar Elena entre lágrimas falsas: Mateo, cometí un error, el cacique me obligó. Entonces habló Mateo sin rencor pero con firmeza: tú buscabas un hombre con oro y lo tuviste debajo de tus pies todo este tiempo, pero preferiste buscarlo en la cama de otro. Mi tierra va a florecer, pero tú ya no eres parte de la cosecha. Finalmente, Mateo nunca volvió a mirar atrás y Elena se quedó con un cacique que estaba enterrado en deudas, arruinándose al poco tiempo.
A don Rodrigo se le agrió el carácter por haber perdido el negocio del siglo y descargaba su amargura contra Elena, tratándola como a una empleada más. Y a Elena se le quedó grabada de por vida una frase a martillo y cincel: cada quien cosecha lo que siembra. Mi nombre es Adrián, y he de confesar que mi edad de adulto me vicia el espíritu, ya que cuanto más años cumplo, menos creo en el género humano. Y la realidad es que degenero irremediablemente a medida que envejezco, pero la degeneración de la que hablo más que física es moral. Y es posible que mi forma de proceder tenga su punto de partida en la trágica etapa de mi niñez, cuando prometí entre lágrimas que no sería como mi padre, promesa que no pude cumplir. Y por ello me asaltan los remordimientos de conciencia en las terribles pesadillas que sufro por las noches. Está mal que yo lo diga, pero mi padre era un déspota, un tirano que maltrataba a mi madre cuando bebía y que la ignoraba cuando no bebía, aunque eran pocas las veces que se mantenía sobrio. Un mal día, la hebilla de su correa quedó marcada de por vida en la cara de mi madre, vaciándole uno de sus globos oculares con el hebijón y quedándole solo la cuenca. Más de una vez deseé la muerte de esa mala bestia, y no me siento culpable por ello, ya que mi gran pena era la de sentirme culpable por no sentirme culpable, aborreciendo sus métodos subyugantes y opresores. De ese puerco me sacaba de quicio su aliento a alcohol barato y el sudor de su soberbia, pues no era una transpiración noble tras ganarse el jornal de sol a sol, sino un hedor viciado. Era una pestilencia secretada tras frecuentar las mancebías de mujeres de pago para luego rematar la noche en las viejas tabernas de olor a rancio tabaco en donde aposentaba el trasero para saciar su enfermedad alcohólica. Mi promesa de repudio ante la perspectiva de parecerme al viejo me ha perseguido durante toda mi vida, puesto que he soportado pesadillas en las que se aparece el fantasma de mi padre, recordándome que soy sangre de su sangre y que no soy mejor que él, que soy una costilla más de su podredumbre. Tan parecidos que algún día se reflejará su cara y no la mía al mirarme en el espejo. Aún hoy, esos sueños me queman por dentro. Mis lágrimas de joven fueron motivadas por sus incesantes tropelías y un buen día renegué del más cruel de los progenitores, o fue un mal día, puesto que éste bebió más de la cuenta y me amenazó con una espada que presionaba sobre mi cuello, obligándome a engullir las sobras de la comida que mi madre había puesto en la mesa. Y espadas no le faltaban a ese malnacido, ya que era coleccionista de sables, alfanjes y floretes, pero sobre todo veneraba los robustos y llamativos aceros de la Edad Media, terciados entre los escudos de armas que se adosaban a las paredes del salón. En una ocasión me hice con un estrafalario yatagán, una especie de sable curvo que utilizan los bandidos orientales, asesinos, pendencieros y rufianes asiáticos, con el propósito de utilizarlo en el momento más oportuno. Tras birlárselo al perro sarnoso de mi viejo en un descuido cuando limpiaba el arma blanca. Mi pobre madre temblaba cada vez que escuchaba el desenvaine de cualquiera de sus putos chafarotes, desenfundándolos para abrillantarlos o lo que diablo se le ocurriese en cada momento. Su afición le vino tras su etapa castrense en Argentina, cuando se retiró por causa de fuerza mayor, siendo sargento del Regimiento de Patricios de Buenos Aires. Mi padre era un emigrante español que se alistó en un ejército extranjero para combatir contra los ingleses, a los que odiaba, pero se vio obligado a abandonar la carrera militar por una escoliosis degenerativa. Y su profunda amargura lo llevó a recalar en el puerto de Vizcaya, donde conoció a mi querida madre, llevándola a vivir a su Cádiz natal. Había épocas en las que al cerdo se le avivaban sus terribles dolores vertebrales y se quedaba como un guiñapo postrado en la cama. Y digo cerdo porque gemía como un puerco que es llevado al matadero. Yo aprovechaba su enfermedad y en ocasiones lo martirizaba, cuando mi madre se ausentaba para ir a la botica a por sus malditas medicinas, pues siempre fue muy abnegada a pesar de la mala vida que le daba. Entonces,
Yo me escondía tras la puerta de su habitación y mecanizaba una cruel y maliciosa maniobra de enfunde y desenfunde de una de sus espadas con el propósito de representar a la muerte, reclamándolo con su guadaña. Ya han pasado muchos años desde el día que orquesté mi plan de venganza y aún me persigue cierta dentera al evocar el desagradable sonido de la hoja de metal deslizándose por la garganta de la funda de cuero labrado. No obstante, la situación me satisfacía, me llenaba de regocijo ver su pánico al creer que la muerte lo solicitaba. Adueñándose de mí una sonrisa que derivaba a oleadas de hilaridad cuando lo observaba por el agujero de la cerradura tembloroso y bañado en sudor. Confieso que la situación me provocaba delirios de placer, o eran orgasmos de sadismo los que se cocían a fuego lento en mi interior, aunque yo desconociese lo que era el trato de mancebía por aquella época. Así todo, intuía que era un orgasmo en toda regla y debía serlo, dada la lujuria que me embargaba. Años después supe lo que era el trato carnal, puesto que heredé el vicio putero de mi padre al yacer con diversidad de féminas en los peores lupanares. Pudiendo comparar el goce libidinoso de la cópula con lo que había vivido con espada en mano cuando martirizaba al vomitivo sargento de los patricios bonaerenses. Ambas experiencias me llevaron a una conclusión, y es que jamás experimenté mayor delectación que la gozada tras el portón termitoso de la cochiquera donde gimoteaba aquel puerco de matadero. Una sensación que ni siquiera pudieron igualar las rameras, pues el placer infinito que me producía el hecho de ver el sufrimiento de aquel bastardo no era comparable a nada por lo que valiera la pena vivir. No obstante, una noche me topé con la horma de mi zapato al ver la expresión de mi rostro cuando le daba a mi viejo de su propia medicina. Entonces me di pavor, porque fue mi alma negra la que salió a la luz por primera vez, y ésta se presentó con su mueca grotesca de felicidad a través del pulido de la hoja de metal. Ya que aquella fría hoja desenmascaraba a unos ojos tan brillantes como el metal que los reflejaba. Mi sonrisa cruel se acentuaba ante el deseo de ver su muerte a través de aquella impoluta hoja de metal. Cuando mis perversos y podridos ojos quisieron traspasar la puerta de la habitación e hincarle el acero hasta atravesarle el cuerpo de parte a parte, y que la longitud del sable desembocara por el reverso de su piojoso colchón, confundiéndose la empuñadura con su hígado envenenado por el alcohol. Y en aquel momento me convencí de la cruda realidad, y es que mi padre tenía razón en sus apariciones espectrales, ya que su cara era fiel reflejo del espejo de mi alma. Me estaba convirtiendo en él. Esa es mi triste historia familiar. Y sepan que cada cual debe expulgar de su cabeza los piojos que se le enraizan. Créanme si hoy les digo que los parásitos que heredé del malnacido de mi padre, aún absorben la sangre de mi cabeza. Este relato es una adaptación de un fragmento de mi libro El Remedio Secreto. Si te gustó el video, dale al like, comparte y suscríbete. El canal te lo agradecerá y así nos animarás a seguir creando contenido. Gracias. Valeria era una mujer elegante que llevaba un bolso que podría costarle 3 meses de alquiler a cualquier inquilino de la Gran Vía, creyéndose que el estatus se medía por la ropa y yendo por la vida con la actitud de que el mundo le debía algo. Y por tanto, Valeria llegó 10 minutos tarde a su entrevista de trabajo, cuando el sol de la mañana entraba por los cristales de la torre empresarial. La mujer taconeó el mármol con paso firme, pero al llegar a la recepción no vio a nadie tras el mostrador, excepto una escalera de tijera y un hombre con jeans desgastados, forcejeando con un plafón del techo. «Oye tú», exclamó Valeria, apuntando con el dedo índice y su uña de gel. «¿Es que no hay nadie trabajando aquí?». El hombre bajó un par de peldaños, tenía una mancha de polvo en la mejilla que hacía contraste con sus intensos ojos azules. «Buenos días. La recepcionista ha bajado un momento a por el correo. ¿Puedo ayudarla en algo? Podrías empezar por no mirarme con esa cara y avisar de que he llegado», respondió ella, revisando su reflejo en el móvil. «Tengo una entrevista con Sebastián de la Torre, no con el personal de mantenimiento».
Muévete y busca a alguien importante, pobre diablo. El hombre guardó silencio un segundo, ladeó la cabeza de izquierda a derecha y sonrió de una forma extraña. Suba a la planta 40. Estoy seguro que el señor de la torre no olvidará que ha venido. Que tenga suerte en su entrevista, señorita. Al día siguiente, Valeria caminaba hacia la entrada del edificio y estaba algo nerviosa porque la entrevista se había pospuesto de forma misteriosa para esa mañana. Y mientras cruzaba el paso de cebra, un automóvil de alta gama se detuvo frente a ella, bajando lentamente el cristal tintado. Entonces, Valeria se preparó para lanzar una mirada de suficiencia al pensar que quizá era algún pretendiente, pero su corazón dio un vuelco, ya que al volante había un caballero perfectamente peinado y con un impecable traje de sastre. ¿El electricista de ayer?, se preguntó Valeria sin salir de su asombro. ¡Qué coincidencia!, dijo el hombre con una chispa de ironía en su voz. Veo que hoy tampoco tiene tiempo para el personal de mantenimiento. Valeria se quedó petrificada en mitad de la calle, con la boca abierta, mientras el hombre aceleraba y accedía a un garaje del edificio reservado para los altos ejecutivos. Minutos después, Valeria estaba sentada en la oficina principal, frente a un escritorio de madera de nogal. Entonces entró el falso electricista, se sentó con calma y abrió el currículum de ella. ¿Sabes, Valeria?, dijo el hombre sin levantar la vista del folio. Ayer el bombillo quedó perfecto. Da mucha luz. La suficiente para ver a las personas tal y como son antes de que se pongan su máscara de entrevista. Por cierto, mi nombre es Sebastián de la Torre. Señor de la Torre, yo, no sabía, empezó a tartamudear, sintiendo como el rubor subía por su cuello. Ese es el problema. Solo eres amable cuando sabes que hay algo que ganar. No obstante, te voy a dar una oportunidad, ya que tu currículum es impecable. Sebastián cerró su elegante portafolios de cuero y entrelazó sus dedos sobre el escritorio. La oficina estaba en un silencio sepulcral, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Tienes varios títulos y tus referencias dicen que eres eficiente, pero en esta empresa no contratamos máquinas, contratamos personas que respetan a personas. Valeria tragó saliva y apretó su bolso contra su regazo. Señor de la Torre, lamento sinceramente lo de ayer. Fue un mal día. Ayer no fue un mal día, ayer fuiste tú misma cuando pensabas que nadie importante te miraba. Por ahora no voy a darte el puesto de directora de marketing. Al menos, no todavía. Valeria sintió un alivio momentáneo que se desvaneció con la siguiente frase de Sebastián. Te voy a ofrecer un contrato de prueba de 30 días. Pero no será en la planta 40. Sebastián presionó el botón de su interfono. Ramiro, puedes subir, tengo a la nueva asistente de logística operativa. A los pocos minutos entró un hombre de unos 60 años con un mono de trabajo azul y una bolsa de herramientas colgada al hombro. Era el compañero electricista de Sebastián en el día anterior. Valeria, te presento a Ramiro, continuó Sebastián levantándose. Durante el próximo mes serás su sombra. Ayudarás a revisar la iluminación, a organizar el inventario del almacén y a asegurarte de que cada rincón de este edificio funcione. Si después de 30 días, Ramiro me dice que has aprendido a tratar al equipo con la misma sonrisa con la que me miras ahora a mí, entonces, y solo entonces, hablaremos de marketing. Samuel es un hombre de 45 años que está casado y tiene una hija pequeña. Trabaja de encargado en una ferretería y a ojos de todos es un hombre puntual, serio y responsable, pero ese hombre serio oculta algo, y es que está enganchado al mundo de las apuestas. Y no empezó Samuel a apostar en un casino lujoso, sino en una aplicación de apuestas deportivas en el móvil mientras veía el fútbol, y ese fue el enganche,
dado que lo visitó la suerte del principiante al ganar 400 euros apostando 10. Entonces, el cerebro de Samuel recibió una descarga de dopamina que jamás sintió, ni en su vida cotidiana ni en su rutina de trabajo, agradándole esa sensación de ganar un dinero fácil y ocultando el origen de dicha ganancia. Pero antes de adentrarse de lleno en el mundo de las apuestas, visitó algunos salones de juego para analizar la mecánica y metodología que utilizaban los usuarios habituales, quedando hipnotizado por las luces y los sonidos que emanaban de aquellos mecanismos diabólicos que tanto beneficio dejaban. Puesto que Samuel presenció in situ cómo un ciudadano chino se llevaba un bote de órdago tras echar unas monedas en la máquina tragaperras. Luego vio cómo otro joven hacía lo mismo y celebraba su triunfo al asaltar la banca, destripando una máquina y ganando el jackpot de turno. Esos golpes de suerte, presenciados in situ, le dieron alas a Samuel, que decidió jugarse 20 euros a la máquina tragaperras y tuvo la mala suerte de ganar. Y aunque parezca una incongruencia decir que tuvo la mala suerte de ganar, lo que lo condenó fue tener esa suerte del principiante una segunda vez, y una tercera y luego una cuarta vez al volver a ganar en la ruleta y creer que aquello era un juego de niños. Pero no tardó en esfumarse el duende de la buena suerte para darle paso al duende de la mala racha, que se alimentaba de las pérdidas de Samuel, porque dicen que la banca siempre gana. Y es que el pobre iluso cada vez apostaba cantidades más grandes de dinero para intentar recuperar lo perdido, pero el agujero se hacía más y más grande, hasta el punto de que cometió el grave error de hurtar dinero en la empresa y ser descubierto y despedido fulminantemente. Entonces comenzó a apostar lo que cobraba de su prestación por desempleo, engañando a su esposa al decir que le pertenecía una prestación inferior a la establecida por ley, debido a un defecto de forma en su contrato extinto. Y cada vez era más precaria la situación en la unidad familiar, ya que apenas había dinero para llenar la nevera y los recibos impagados eran devueltos por el banco, pero Samuel le ocultaba el problema a su mujer, hasta que ella se tropezó con la verdad, un día en que Samuel se olvidó de recoger a su hija en el colegio por estar haciendo de las suyas en un salón de juegos. A la esposa de Samuel le costó asimilar que su marido era un ludópata que los estaba arruinando y por tanto lo abandonó y se llevó a su hija a la casa de sus padres, puesto que no entendía que lo suyo no era un vicio sino una enfermedad de la voluntad. A Samuel se le desgarra el alma al ver partir a su esposa y su hija, pero en un acto de buena voluntad, decide entregarle a su mujer las tarjetas de crédito y el acceso a sus cuentas bancarias. Para el hombre fue un paso algo humillante pero necesario, ya que no era bueno que tuviese dinero en el bolsillo, y acto seguido, Samuel se inscribió en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. O lo que es lo mismo, ya no podía entrar legalmente en salones ni jugar online. Entonces comienza a asistir a una asociación y las terapias grupales con otros adictos le hacen entender que no es un monstruo, sino alguien con una adicción que ha tomado las riendas del asunto para poder curarse. Samuel empieza a caminar asiduamente por el Parque del Retiro y aprende que el silencio y la paz valen más que la adrenalina del azar, aunque de vez en cuando pasaba por la puerta del salón de juegos de su barrio y sentía un tirón casi físico, como si el duende del juego lo tomara de la mano para hacerlo pasar por la puerta del infierno, pero entonces recordaba el ejercicio de la terapia, cerrar los ojos, respirar profundo y contar hasta 10. Miró sus manos y ya no temblaban, siguió caminando hacia la parada del autobús, apretando el ticket de compra del supermercado en el bolsillo. Ese ticket, de apenas 15 euros, era su mayor trofeo, dinero gastado en algo real, algo que se podía tocar, algo que se podía comer. Y Samuel consiguió un nuevo empleo y recuperó a su familia, puesto que ya se había curado, aunque a veces lo visitaban sus demonios internos en forma de duendes que se colaban en sus sueños.